¿Qué tal todos? Tengan muy buenas noches. El día de hoy en nuestro programa Rompiendo Cadenas para las plataformas de la izquierda Diario Perú y el movimiento mariateísta Creación Heroica de San Juan del Lurigancho, vamos a tocar el tema Asia y Oceanía, el movimiento marxista. Para esto hemos invitado a un querido amigo, a Federico Fuentes. Él es miembro de la revista virtual Green Left y editor de algunas revistas de izquierda en el continente de Asia y Oceanía, Europa, muy conocido en el continente latinoamericano, porque también escribió algunos libros al lado de Marta Harnecker, querida amiga, que sobre algunas organizaciones políticas que se dieron durante a inicios de la década pasada, como el PMAS, el MAS de Bolivia, y tratando de retratar cómo se daban estas experiencias. ¿Qué tal, Fred? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, creo que por Australia. Un saludo. Sí, buenas tardes por aquí. Muchas gracias por esta oportunidad para hablar contigo sobre este tema tan importante. Gracias, Federico, por atendernos, porque por acá muy poco se conoce qué sucede en Asia, en Oceanía. Se sabe de vez en cuando que hay movilizaciones en Corea del Norte, Corea del Sur, en algunas zonas de Hong Kong. Hace poco hemos visto por redes pues, las movilizaciones que se están dando también por el tema de Palestina, y queríamos conocer un poco más cómo es el movimiento marxista allá. Históricamente, no sé, Federico, antes de empezar, ¿nos podrías explicar cómo se da este movimiento? Tú militas, nos podrías comentar también cómo llegas, cómo es el espacio de militancia de izquierda o marxista ya en Australia. Y qué otras corrientes puede haber, cómo se ha dado este proceso histórico. Coméntanos un poco inicialmente eso. Bueno, ok, sí, puedo arrancar con Australia. Como tú comentaste, yo soy parte del consejo editorial de Green Left. Green Left es un periódico que ayuda a publicar una organización australiana que se llama Alianza Socialista. Alianza Socialista, digamos, es uno de los, podamos decir, 3 o 4 más grandes grupos socialistas que existen aquí en Australia. El movimiento en Australia, digamos, se puede dividir en 2 partes históricamente. Por gran parte del pasado siglo, el partido más importante digamos, la izquierda marxista o izquierda revolucionario fue el Partido Comunista Australiano, un partido obviamente, como su nombre sugiere, alineado con la Unión Soviética, y un partido que tenía un fuerte base en los sindicatos. Pero eso empieza básicamente a derrumbarse en los 60, 70, primero porque hay una división de ese partido, más que nada una división que se refleja a nivel mundial entre los pro-Unión Soviéticos y los pro-chinos. Entonces ahí pasa su primera división, y al mismo tiempo es en esa época donde surge, digamos, una nueva izquierda socialista democrática, en gran parte trotskista, o quizás no todos trotskistas, pero digamos, muchas de las organizaciones que existen hoy en día en Australia, Alianza Socialista, podemos hablar de Alternativa Socialista, otro grupo, Solidaridad. Todos ellos tienen sus orígenes ahí en los 60, 70, dentro de círculos trotskistas. Hoy en día el Partido Comunista que existe, bueno, el Partido Comunista original se disuelve en los 90, junto con la disolución de la Unión Soviética. Existe hoy en día un partido que se llama Partido Comunista, que era esa división pro-China. Pero digamos que hoy en día, cuando hablamos de la izquierda revolucionaria, izquierda socialista, estamos hablando más que nada de grupos que tienen una tradición trotskista, aunque, para decirlo también, para ser verdadero, muchos que quizás no se reivindican o no se identifican como trotskistas, aunque no niegan esa historia, también incorporan otras políticas, digamos, uno si puede darle un nombre, puede decir que son post-trotskistas, algunos que también vienen de más de una línea del trotskismo de Tony Cliff, del Partido de los Trabajadores Socialistas, el SWP en Inglaterra,
Obviamente Australia, siendo originalmente una colonia de Inglaterra, siempre ha tenido una fuerte, digamos, conexión entre la izquierda ahí, en izquierda británica y izquierda en Australia, pero eso, digamos, muy rápidamente y en grandes rasgos te explica un poco de la situación de la izquierda hoy en Australia, de sus orígenes y lo que existe hoy en día. Y a nivel del continente de Asia y Oceanía, ¿cuáles son los principales referentes? O sea, bueno, después tenemos una pregunta sobre es cierto que existen algunas naciones o estados-nación que tienen como dirigentes a algunos partidos comunistas, ¿no? Muy vinculados al estalinismo, al maoísmo, y deben tener un grado de influencia. Pero por fuera de eso, ¿qué organizaciones existen? ¿Cuáles son las más principales? En Hong Kong, por ejemplo, se escucha mucho que hay grupos trotskistas, ¿no? Incluso se ha hablado mucho se escribe mucho de eso, ¿no? Uno cuando revisa Hong Kong, por ejemplo, encuentra eso, Corea del Sur, también ahora con las movilizaciones. ¿Nos podrías comentar un poco cuáles son algunos de estos espacios por fuera de los Estados-nación? Bueno, mira, yo diría que lo primero para tener en cuenta es que, bueno, que Asia es, y bueno, y si incluimos Oceanía, es muy grande, con muchas diferencias internas. Obviamente, Oceanía, Fiji, Tonga, después Nueva Zelanda, Australia, muy diferente de Birmania, de Tailandia, después Corea del Sur, Japón, son otra cosa. Después podemos ir al sur asiática, India, Pakistán, al Asia Centro, Afganistán, Tayikistán, todos esos países. Entonces, hay, digamos, diferentes desarrollos que se han dado dentro de la izquierda. Al mismo tiempo, yo creo que se puede más o menos ver ese mismo trayectoria de lo que yo te hablé con la izquierda que ocurrió en Australia. Empezando con, bueno, si vamos a los orígenes, en verdad, cuando surge el movimiento marxista, el primer internacional, segundo internacional, los países asiáticos básicamente no existían en esos internacionales, no había fuerzas, creo que en algunos congresos del segundo internacional, delegados individuales, y me imagino que muchos de ellos, por siendo básicamente la mayoría de Asia colonias de Europa, me imagino que fueron personas que quizás eran de la India, pero estaban viviendo en Europa, estudiando ahí, cosas así, entonces participando de manera individual, pero no representando partidos de masa. Es después de la Revolución Rusa a donde empiezan a surgir los primeros partidos comunistas en la región de Asia, aunque también en esos primeros años son muy pocos. Creo que si mal no recuerdo, ya para 1922, algo así, creo que fue el cuarto congreso de la Internacional Comunista en esa época, había creo que seis países de Asia representados, creo que India, Indonesia, y bueno, de verdad no me recuerdo los otros, pero esos dos tienen un interesante papel porque muchas veces la historia de los partidos marxistas, comunistas en Asia no se sabe mucho fuera de Asia, pero en verdad tuvieron sus influencias en los debates en esa tercera internacional, en esa internacional comunista. Personajes como, por ejemplo, dirigente del Partido Comunista de la India, M.N. Roy, fue uno de los principales que lanzó la propuesta de el Frente Único Antiimperialista, de cómo se debe desarrollar las luchas dentro de países que son colonias o que están luchando contra el imperialismo. También tenemos, por ejemplo, dirigentes del Partido Comunista de Indonesia, Tan Malaka, que fue uno de los principales que puso, digamos, su tesis de cómo los comunistas podían establecer relaciones con las comunidades musulmanas, que obviamente hoy en día, con todo, tú mencionaste lo de Pakistán, todo lo que está pasando en Medio Oriente, sigue siendo un debate, un tema pendiente, pero aunque la participación de Asia fue muy pequeña, sí tuvieron sus influencias en los debates de esa tercera internacional.
Luego, en las próximas décadas, se siguen desarrollando partidos comunistas y, bueno, como te había explicado, con la Revolución China, ahí empiezan las primeras divisiones o surgimientos de nuevos partidos. Entonces, encontramos partidos más alineados a la línea maoísta. Los que surgen a ser partidos más grandes, más partidos de masas, aunque mantienen esa línea maoísta, también tienden a tener su propia línea nacional y sus propios dirigentes. Digamos, podemos hablar del Partido Comunista Filipinas con José María Sison, un dirigente muy conocido a nivel internacional, por bueno o malo, pero conocido. Tenemos los partidos en Nepal, que de hecho han estado dentro y fuera del gobierno también en Nepal. Pero la verdad es que esos partidos en general, con lo que ocurre en 89, 90, 91, entran en un fuerte declive, o si no, tienen que empezar a repensar su dirección con el colapso de la Unión Soviética y con todas las transformaciones internas que se empiezan a dar en China. Entonces, hoy en día lo que tenemos es, sigue habiendo partidos de la vieja partido comunistas, aunque digamos en India siguen teniendo una influencia importante. Seguimos teniendo partidos maoístas o de esa tradición. Partido filipino sigue teniendo un fuerte base ahí. Pero tenemos hoy en día nuevos partidos que vienen surgiendo en Asia. Sin exagerar, muchos de ellos son pequeños, están en construcción, pero están definiendo una nueva línea. Pocos se identifican a trotskista. Parte de tu pregunta era del movimiento trotskista. En verdad, en Asia, con una pequeña y extraordinaria excepción, que fue el movimiento trotskista en Sri Lanka, con la Lanka Sangha LSSP, que de hecho fue uno de los más grandes partidos trotskistas en la historia, pero que llegó a ser gobierno y bueno, con eso empezó su declive en los 60s. Eso es otra historia, pero bueno, eso fue un partido que en su tiempo fue un partido de masa, partido más importante de la oposición. Fuera de eso, el movimiento trotskista no ha tenido mucha fuerza en Asia. En vez de eso, lo que tenemos es, digamos, más partidos anti-estalinistas, para decirlo más correcto, o partidos democráticos que ni se identifican como trotskistas, pero tampoco niegan Trotsky. Ven Trotsky como uno de los diferentes partes del consumo de sus ideas, de su ideología, de su debate. Y digo todo eso para decir un poco de manera larga, ahí es a donde entra. Yo soy editor, como tú dijiste, de la revista Links, de revista internacional de renovación socialista, y esa revista básicamente es un intento de reagrupar o de abrir un espacio de debate de esa parte de la izquierda en Asia. Que partidos que todos vienen de diferentes tradiciones, trayectorias, pero que hoy en día están intentando tener una línea de un socialismo revolucionario democrático y democrático, mejor dicho. Eso yo creo que es también, otra vez en líneas generales, en grandes rasgos, cómo es el movimiento actual en Asia. Federico, tú justo comentabas esto, ¿no? O sea, las divisiones. Es evidente que el maoísmo cumple un papel muy importante en la región. Hay mucha influencia. Tanto así que me dices que el que se mantiene es el Partido Comunista de Australia. Me imagino debe ser el vinculado al maoísmo, ¿no? Actualmente. Aunque hoy en día no se reivindica maoísta, pero su origen es de esa división maoísta en los 60s. Me imagino de hecho vinculado a China. Sí, cuando se funda se llama el Partido Comunista Australia, marxista-leninista, como hicieron muchos de esos partidos, pero que luego que se disuelve el Partido Comunista Australiano original, quitan lo del marxista-leninista y básicamente se adoptan ese nombre del Partido Comunista.
¿Y qué papel juegan los partidos comunistas que están en las direcciones de China, de Vietnam, de Laos, de Corea del Norte? ¿Hay un grado de incidencia, de vincular, de enlace político con algunas organizaciones del continente, de esa zona? Porque, por ejemplo, acá el partido, te comento, ¿no? El Partido Comunista Chino hace poco vinieron sus funcionarios y se reunieron con los congresistas de Fujimori, ¿no? Que están parte del Congreso, se abrazan, hacen invitaciones al partido de Fujimori. O sea, hay un grado de incidencia política de parte de estos partidos. Evidentemente, si seguimos bien, o sea, China y Vietnam y otros han llevado adelante por unos procesos de desestructuración de muchas y de vinculación directa ya abiertamente con el capitalismo y eso, ¿no? El caso de China es muy evidente, ¿no? El caso de Vietnam, ¿no? O sea, ¿qué influencia cumplen estos partidos comunistas, Federico, en esa zona? Bueno, yo diría que el partido clave en todo eso es el Partido Comunista de China. Sin duda, por el papel que juega China en la región y de hecho, podamos decir, a nivel mundial hoy en día. Yo concuerdo mucho. Recientemente hice una entrevista con Esteban Mercantante de la izquierda de Argentina. Donde él habla de China como un imperialismo en formación. Entonces, él dice que, bueno, tenemos que tener cuidado con la idea de simplemente clasificar hoy en día China como simplemente un nuevo imperialismo a nivel de Estados Unidos y los otros países, pero que es obvio que su desarrollo lo está llevando a siendo una potencia imperialista. Y todo eso después se refleja en las relaciones, incluso entre los partidos comunistas en gobierno, porque, por ejemplo, podemos hablar quizás no los conflictos abiertos, pero obviamente las tensiones que existen, por ejemplo, entre China y Vietnam. Que Vietnam, que digamos un país con historia antiimperialista, un partido comunista que se surge combatiendo el imperialismo primero francés y después Estados Unidos, pero que hoy en día que ve como una amenaza el desarrollo de China, empieza a, por ejemplo, establecer relaciones militares con Estados Unidos. Eso sin romper con China, porque también saben que económicamente hoy en día Vietnam juega un papel clave, porque con todas las tensiones que se están dando entre Estados Unidos y China, muchas de las empresas se están mudando a Vietnam para poder escapar un poco de esas tensiones y las sanciones y crear nuevos círculos de acumulación capital. Entonces, tenés esa contradicción que se está dando de una manera de fuerte incremento de las tensiones con los países y estados, al mismo tiempo que la integración económica sigue a pasos acelerados. Entonces, tú ves eso, por ejemplo, con Vietnam, Corea del Norte también. Obviamente, Corea del Norte, el Partido Comunista ahí no tiene las opciones de establecer relaciones con Estados Unidos. Entonces, ¿qué han hecho? Hace pocos meses tuvieron un cumbre con Rusia y con Putin. Y China, bueno, ha, digamos, jugado un papel intentando por lo menos un poco ser neutral con el conflicto de Ucrania, absteniéndose en algunos votos, votando en contra de Rusia en otros. Pero no, Corea ha dicho como que, bueno, no, nosotros estamos juntos en una alianza antiimperialista con Rusia. Entonces, se puede ver cómo esa dinámica del surgimiento de China como un nuevo poder, llamarlo imperialista de información, el nombre que querés poner, eso es una discusión grande, pero lo que es claro es que China, particularmente en la región, está jugando un papel que muchos países lo ven con temor y lo ven con temor por varias razones, por todas las tensiones que se están incrementando. Entonces, dicho todo eso, el Partido Comunista sigue intentando mantener relaciones con los partidos comunistas de las regiones y algunos tienen mejores relaciones con ellos que otros. Por ejemplo, lo que tú comentaste, aquí en Australia el Partido Comunista también ha tenido buenas relaciones, ha sido invitado por el Partido Comunista China.
con la pandemia, el Partido Comunista de China donó una gran cantidad de máscaras, no sé cuál es el exacto. Mascarillas, Sí, mascarillas. mascarillas para que ellos puedan ir a donar a los sindicatos, en las comunidades. Entonces, esas relaciones siguen ahí. Mientras tanto, por ejemplo, el Partido Comunista de Japón, con quien he entrevistado, hablado con ellos, tienen más conflictivo relación con el Partido Comunista de China. Siguen siendo, digamos, partidos hermandados, pero tienen sus palabras, sus debates y no tienen temor de decir que China no puede seguir actuando con las amenazas que ellos hacen contra los otros países de la región, si ellos quieren mantener relaciones de amistad con, no solamente entre partidos, pero los pueblos de la región. Y en todo esto, ¿cómo está la lucha de clases? ¿Cómo van las movilizaciones sociales? Comentabas un poco de China, ¿no? Acá algunas veces llega por la prensa este intento de hacer la ruta de la seda de parte de China, conllevado a una serie de conflictos en toda la zona de Asia Menor, luego un poco en África. Igualmente acá hay una serie de problemáticas en el continente con respecto a China, pero ¿cómo está la lucha de clases? Como te decía, algo que siempre nos ha llamado a nosotros la atención es lo de Corea, lo que sucedió en Hong Kong en el 19, o sea, esta serie de conflictos sociales que van enardeciendo, impactando un poco, y ahora me imagino con las movilizaciones de Palestina se evidencian más una capacidad de movilización de ciertos grupos que intentan, como tú bien dices, rescatar una idea de socialismo revolucionario y democrático, como ponerse como antítesis a las lógicas estalinistas e incluso reformistas, ¿no? Me parece, o sea, entendiendo los límites que llevó el reformismo y que no pudo conseguir cosas, ¿no? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está el tema de las luchas de clase? Bueno, yo diría que una cosa importante de tomar en cuenta es que la región, digamos, tuvo un gran cambio que ocurrió en los 90s y principios de los 2000s, con todo ese proceso de offshoring, del movimiento de empresas, fábricas, principalmente a China, pero no solo a China, a Corea del Sur, a Indonesia, a India. exacto, sí. Entonces, todo ese proceso que ocurre, la realidad es que el movimiento obrero quizás es no sé si la palabra es derrotado, pero seguramente no salió victorioso. El capital pudo hacer lo que quería hacer en toda esa época. Entonces, esa es la época quizás donde tú hablas del movimiento de Corea del Sur, de los sindicatos, particularmente al finales de 90, de todo ese proceso de movilizaciones contra el WTO, la Organización Mundial de Comercio. Todo ese, digamos, movimiento anti-globalización que no solamente se da aquí en Asia, pero había las mismas protestas que se dieron en Seattle, que se dieron en Génova, en Italia, también se dieron aquí en Corea del Sur, de hecho uno fue ahí, pero tenemos que ser honestos y decir que básicamente el capital logró lo que ellos quisieron hacer con estableciendo nuevos centros de acumulación aquí en Asia. Bueno, eso también abre todo un nuevo debate y necesidad de entender qué eso significa para el mundo. Pero en cuanto a las luchas aquí en la región, yo diría que lo que podemos hablar es de 3 o 4 puntos o tipos de luchas que han surgido. El primero es de los nuevos sindicatos que empiezan a formarse. Y aquí yo diría que 2 países clave, en parte porque se han establecido como nuevos centros de acumulación de capital a nivel mundial y por su tamaño de país en cuanto a la cantidad de obreros de que estamos hablando, es China y Indonesia. Las luchas ahí son muy embriónicas. No podemos hablar hoy en día de un establecido movimiento obrero nacional organizado en uniones, confederaciones, federaciones. No.
pero las luchas ahí empiezan y yo no tengo duda que las luchas ahí, si creemos que la revolución va a ser dirigida por los obreros a nivel mundial y bueno, si la gran concentración de los obreros se encuentran en esos países que van a jugar un papel clave en la futura. Entonces pero ahí están a los primeros pasos. Entonces ahí es intentando hacer solidaridad para apoyar a esos sindicatos. También en la región lo que está viendo que no es solamente para la región, es algo creo que está ocurriendo a nivel mundial. Estos intentos, aparte de formar sindicatos en estos nuevos fábricas, sectores industriales, formar sindicatos en los nuevos sectores de la economía. Por ejemplo, la economía de plataforma, creo que se llama en castellano. En inglés es la gig economy. Pero todos esos, digamos, obreros, pero obreros que son, no trabajan en fábricas, trabajan por cuenta propia. Entonces, buscando maneras de organizar eso. Y ha habido interesantes intentos de hacer ese trabajo también en Indonesia, pero en la India y en otros países más, digamos, en el sureste asiático. Junto con eso, yo creo que en alguna manera lo más importantes luchas que se han desarrollado, particularmente en la última década, han sido las luchas para la democracia. Han sido las importantes luchas que se han dado en Birmania. Y ahí vemos a donde un dictador que ha sido instalado y que tiene el apoyo no de los Estados Unidos, pero de China, y la lucha que se está desarrollando ahí, incluyendo un sector que se ha lanzado en lucha armada en contra de la dictadura. Tenemos la lucha en Tailandia también, a donde también ha habido por muchos años ahora elecciones muy controvertidas. Y sigue siendo una importante movilizaciones ahí. Te comentaré que la derecha acá tiene mucho como referente Tailandia. Ajá. Y hay mucha gente, sus principales figuras, ¿no? Se podría decir, de los medios de comunicación que viajan a Tailandia. Hay mucha referencia de Tailandia, cómo ha llevado adelante este gobierno el tema de seguridad y eso, ¿no? Y valoran mucho esto de Tailandia. Me imagino que igual debe suceder en Singapur, también debe haber un grado de movilización también. Singapur es muy complicado básicamente siendo no sé cuál es la palabra en castellano, pero es como un enclave imperialista por sus relaciones históricamente, que sigue siendo ahí. Y entonces es como el pueblo ahí en Singapur se ve como un país imperialista sumergido en un continente que no es, que es tercer mundo. Lo que hay interesante, y me olvidé de incorporarlo con las luchas obreras que se están dando, también para decir embriónicamente, pero importante, es la organización de los trabajadores migrantes. Porque ahí, digamos, quizás no tanto en la escala de algunos de los países del Medio Oriente, digamos, como Qatar o Arabia Saudita, donde la clase obrera es básicamente 80% trabajadores inmigrantes. En Singapur hay grandes comunidades de trabajadores migrantes de las Filipinas, de Tailandia, de India, que van ahí para trabajar. Entonces, hay importantes intentos de organizar los trabajadores ahí. Pero bueno, y tú mencionaste Hong Kong, también es obviamente otro importante punto de movilizaciones, aunque quizás no tanto hoy en día como se hizo algunos años atrás. Pero arriba de todo eso y como haciendo un marco y dificultando todas estas luchas es las tensiones que se están dando en la región entre Estados Unidos y China, que todo eso como que todos los estados, todos los gobiernos están utilizando para reprimir protestas, para atacar protestas, para
impulsar el xenofobia, el racismo, el nacionalismo. Todo eso va en contra de la habilidad de movilizar los sectores. Entonces, eso es algo que la izquierda está teniendo que pensar de hacer, bueno, como por ejemplo en Corea del Sur, a donde tenés ese conflicto no solamente con China, pero ese conflicto histórico con Corea del Norte y todo ese impacto que hoy en día los gobiernos están utilizando más que nunca, porque no, obviamente en parte es un propaganda, pero en parte también es real. Hay esas tensiones, como te estaba explicando, esas tensiones de geopolíticas que existen al mismo tiempo que hay incrementos de integración económicas. Y la izquierda todavía está buscando de su manera de cómo intervenir en ese espacio, en ese debate, que obviamente hace las movilizaciones mucho más difícil. Federico, y en este escenario, bueno, ya nos comentabas cómo ves el tema de la izquierda. ¿Cómo, y un poco están haciendo ustedes esta experiencia de reagrupamiento a partir de la prensa que vienes editando? ¿Qué perspectivas le ves al movimiento marxista? A mí me ha quedado muy interesado en ver que resaltas el tema de China e Indonesia, ¿no? Como espacios donde se puede organizar algo. O sea, acá uno ve por los medios de comunicación cierto grado de protestas muy fuertes en China, ¿no? Hasta con suicidios, ¿no? Para poder demostrar la precarización laboral en la cual están sumergidos, las condiciones laborales terribles. En ese escenario, ¿qué perspectivas tú ves en esta región para los movimientos marxistas? ¿Hay un espacio o ya no hay un espacio y que solamente nos toca virar hacia posiciones de derecha como la de Tailandia, o tal vez a ir detrás de China, a decir que China está construyendo el socialismo en el mundo, ¿no? Mira, yo creo que es una pregunta clave y yo, como yo lo veo, es que yo creo que hay oportunidades, pero al mismo tiempo hay necesidad de una política clara para intervenir, para entender el momento en el cual estamos y cómo intervenir. Porque será muy fácil para decir hay muchas oportunidades o para decir que no hay ninguna oportunidad. Y hay argumentos fuertes para los dos. Para decir que no hay muchas oportunidades, regresando a la primera pregunta, como te había comentado, que la verdad es que la izquierda hoy en día está en un proceso de recomposición, casi de empezando de nuevo. Está en formación, está pensando su ideología, su política. Entonces, ¿cómo podemos decir que hay muchas oportunidades cuando la izquierda en general es muy pequeño en Asia? Obviamente hay temas de escala también. Digo pequeño, pero al mismo tiempo puedes tener partidos comunistas. Y no hablo ahí solamente del Partido Comunista India, digamos el partido tradicional viejo pro Unión Soviética, pero escisiones de ese partido que por el tamaño de India tienen 100,000 miembros. Entonces, no tiene sentido decir un pequeño partido con 100,000 miembros, pero eso por la escala de cómo es el país. Pero en general es la situación en cual la izquierda se encuentra, es la situación en cual los sindicatos se encuentran, de los viejos sindicatos en declive y de nuevos sindicatos que solamente están empezando. Pero lo que también está claro es que, y creo que también esto no es solamente algo en Asia, que creo que es algo generalizado a nivel mundial, que hay una crisis de legitimación de la clase política, que hay muy difícil, lo encuentran muy difícil para las clases dirigenciales mantenerse en poder, en gobierno. Por eso hay fuertes erupciones de movimientos democráticos, como te dije, como te comenté. Hay movimientos importantes, por ejemplo, en la India, en contra del gobierno de Modi, que, digamos, pueda ser la más importante reflejo de esa extrema derecha
que ha surgido a nivel mundial, en la misma línea de Trump en Estados Unidos, de Meloni en Italia, de Putin en Rusia, tenemos Modi en India. Entonces ha habido importantes intentos de movilizaciones contra ese gobierno. Todo eso es esa mezcla que existe hoy en día y que se ve. Para mí la clave es dos cosas. Me imagino que hay más de dos cosas, pero veo dos cosas que son muy, muy importantes. Es buscar maneras de establecer puentes entre esos sectores de izquierda, sectores obreros que se están formando y buscando la manera de apoyarlos mutuamente y de manera concretamente. Como te dije, yo creo que buscando maneras de hacer esa solidaridad con los sindicatos en China, para mí me parece muy clave, porque eso va a definir no solamente la futuro de China, pero sin exagerar el futuro del mundo. Entonces, buscando maneras de establecer eso es importante. Pero también es importante para la segunda parte o la segunda tema que veo clave, que es cómo confrontar el incremento de la rivalidad, de las tensiones que se están dando en la región. Eso sí eso es la manera en cómo los élites están intentando de reimponer su poder, su autoridad, usando la amenaza de guerra para decir, bueno, es por esta razón que tenés que cerrar filas con el gobierno frente de sea la amenaza china o sea la amenaza estadounidense o lo que sea. Y creo que en esta situación, ¿cómo decirlo? Tenemos que desarrollar una política que va más allá de simplemente decir no a la guerra. Obviamente que nadie quiere guerra, pero bueno, cuando Lenin escribió su libro sobre el imperialismo, él no lo escribió como un texto académico, No, un ese era un texto de doctorado. discusión, ¿no? Sí, su cosa no era para hacer un estudio exhaustivo de todos los temas económicos, todas las estadísticas para comprobar que el país sí era y no era. Era para intervenir en una situación política donde el mundo se estaba yendo hacia o explicando por qué estaba en una guerra mundial, cuáles eran las características de esa guerra y cómo la izquierda debería intervenir. Yo creo que un poco nosotros estamos en esa situación hoy en día. No en el sentido que tenemos que todos sentarnos y escribir un libro, pero en ese sentido que no, estamos yendo, y sin exagerar, no quiero decir con esto que la guerra va a empezar mañana o la próxima semana o el próximo mes o el próximo año o quizás ni siquiera en la próxima década, o quizás ni siquiera llega a ser una guerra abierta. Porque como te había explicado antes, vivimos esa contradicción de tensiones muy importantes a nivel geopolítico, junto con integración como nunca visto a nivel económico. ¿Cómo eso se va a desarrollar? No sé si lo tenemos claro, pero tenemos que empezar a tener eso claro y buscar una política de cómo intervenir que va más allá de simplemente decir no a la guerra. Porque, por ejemplo, yo puedo decir no a la guerra contra China en Australia, y obviamente yo no quiero que Australia vaya a la guerra contra China, pero ¿y qué hace un sindicalista en China que está confrontándose con la burocracia supuestamente comunista, pero que está dirigiendo una economía capitalista en China, que se está dirigiendo una economía que se está en formación de pasarse a un país imperialista? Son esas complicaciones que nosotros estamos envueltos. Entonces, yo creo que hay oportunidades. No estamos en la misma época, digamos, como, bueno, cuando yo empecé en la política en los medios de los 90s, a donde ahí sí era difícil, ahí sí era como que el status quo, el sentido común era tan fuerte que estabas en contra de la corriente en todos sentidos. Yo creo que hoy en día la corriente va por todas partes
y la izquierda, si podemos un poco mejor entender en cuáles de esas diferentes corrientes nos podemos meter, cómo tenemos que confrontar esas diferentes corrientes, hay buenas oportunidades. Y se están dando importantes demostraciones de eso aquí en la región, sin querer exagerar. Como digo, ha habido muy importantes luchas, prácticamente luchas democráticas, en cuanto tenemos que buscar la manera para extender mucho más nuestra solidaridad para esas luchas y incrementar el nivel de diálogo. Bueno, yo prefiero la palabra diálogo de debate, porque el debate casi como que dice que entras con dos diferentes posiciones y tienes que salir con dos diferentes posiciones. Y muchas veces puede ser que se ocurre así, pero algunas veces dentro de ese diálogo puede salir una tercera posición, una cuarta posición, o se puede ver que las dos posiciones quizás no eran tan confrontadas como eran antes. Y eso también será necesario para confrontar este periodo en el cual nosotros estamos. Fred, el tiempo es un aniquilador de ideas a veces y ya nos está ganando. Yo no quería irme invitándote ya para una próxima entrevista y profundizar estas cosas que vas diciendo. Desde nuestra posición consideramos que es necesario ver el globo de conjunto, ¿no? Y ver cómo se está dando las cosas. Y es más, si nos proponemos, como bien has planteado, la transformación de la sociedad y establecer una revolución socialista o construirla, ¿no? En cierta medida necesitamos una perspectiva estratégica a largo plazo. Entonces, en esa medida, nos parece que quedan muchas cosas en el tintero. El tema Nepal, lo tocaste, ¿no? Recordar que en Nepal hay mucha influencia o vínculo con algunos sectores del maoísmo acá en Perú. Y nos gustaría tal vez, si puedes más adelante tocar qué sucedió en Nepal, porque llegaron a ser gobierno, como tú bien dices, ¿no? Y incluso hicieron coparticipar o participaron en conjunto con la monarquía y la sostuvieron a la monarquía, por lo que tenemos de lectura acá, ¿no? Entonces, tal vez evaluar eso. Y otras cosas más que vienes tocando que a mí me han quedado, me parece un poco en el tintero, el tema de China, los sindicatos, Indonesia, este tema de India, ¿no? Que es una población inmensa, lo que está sucediendo en Corea del Sur, tal vez ir viendo poco a poco y desde ya, como te digo, invitarte para que nos puedas ir comentando de vez en cuando qué es lo que está sucediendo en esta región del mundo, porque tenemos que conocer un poco de hacia dónde va y un poco lo que tú dices, ¿no? Y creo que acá en el continente sí se ve este tema, en cierta medida le podría decir que utilizaba el maoísmo, ¿no? De las contradicciones principales, la contradicción secundaria, y en ese escenario de contradicción, ¿con quién te vas? Que suelen colocarte siempre las organizaciones políticas, como lo están haciendo actualmente en Argentina, es democracia o fascismo. Si votas si no votas, estás con el fascismo y todo lo demás, ¿no? La simplificación en el discurso y para poder llevar adelante políticas reformistas que tampoco terminan siendo revolucionarias y hemos visto que terminan pauperizando a la clase trabajadora, ¿no? El caso argentino es muy gráfico de esto, ¿no? Algunas palabras finales, algunas recomendaciones tal vez para que los que nos ven, nos escuchan, puedan ver algo de lo que está sucediendo en Asia, en Oceanía, en Europa del Este. Tengo entendido que en la prensa que tú vienes editando y en la revista virtual Green Left pueden encontrar un poco de esto. Nos puedes comentar para que puedan comprender un poco más lo que está sucediendo en estas zonas, para llevar adelante tal vez qué es lo que se está discutiendo, tal vez algunos espacios virtuales que tal vez estén en otro idioma, pero que en cierta medida nos permita tener elementos para poder plantearnos seriamente una revolución socialista, ¿no? No, bueno, digamos, una de las discusiones importantes que se están dando es uno que tú tocaste, que es cómo, poniendo al lado si podemos definir o no la nueva izquierda como fascista o no, porque obviamente hay un debate qué es el fascismo y todo eso, y obviamente que Milei en Argentina no es lo mismo que Bolsonaro en Brasil, que no es lo mismo que Trump en Estados Unidos, que no es lo mismo como Modi en India, pero que todos son parte de esta nueva derecha que está irrumpiendo a nivel mundial, y cómo confrontarlo. Y obviamente que hay ese, como tú dices, ese debate
que yo creo que es un importante debate, en cual yo no concuerdo con esa posición de que es simplemente necesario hacer un frente común de todos contra lo que uno autodefina como fascista, porque muchas veces encontramos que la verdad es que no son movimientos fascistas, sí son de derecha, sí son importantes combatir, pero al mismo tiempo que muchas veces las victorias que se logran dentro de ese frente común solamente llevan al gobierno partidos que por sus políticas abren más la puerta para que la extrema derecha se fortalezca en ese mismo tiempo y venga más fuerte la próxima vez. Entonces hay eso de todo ese debate que aquí en Asia se toma quizás a otro nivel, porque en muchos casos no es necesariamente solamente un debate electoral, pero es un debate de calle, porque estás hablando de defendiendo resultados electorales que han sido denegados, estamos hablando de confrontaciones contra golpes de estados. Entonces, eso es importante. Eso me lleva al segundo punto que quisiera terminar. Justo ese punto, podemos ver esas comunidades con lo que, por ejemplo, con lo que está ocurriendo en Perú, con la lucha democrática ahí. Y yo no creo que es coincidencia que hablen mucho en Perú de Tailandia, pero quizás hace más necesario para hacer ese puente, esos enlaces con movimientos socialistas en Tailandia, para hacer esas entrevistas con ellos también, entender la realidad de lo que está pasando ahí en Tailandia. Yo sé que hay, bueno, de hecho hay un grupo, no muy grande, pero un grupo trotskista ahí en Tailandia. El nombre me escapa. Yo creo que es Socialist Movement, el movimiento socialista. Es algo más o menos así, pero yo me comprometo para pasar esa información. Quizás la idioma va a ser el problema, pero por lo menos quizás pueden leer sus textos, cosas así. Y bueno, y la tercera cosa para terminar, como tú mencionaste, es en cuanto a fuentes para seguir esta discusión, eso es lo que estamos intentando hacer con links. Con nuestra revista, desafortunadamente no tenemos, digamos, los recursos para hacer traducciones de nuestros textos, entonces está todo en inglés. Dicho eso, intentamos hacer entrevistas con personas de no habla inglés, que luego lo traducimos a inglés y que se publican en su idioma original. Ya mencioné la entrevista que hice con el compañero Esteban, también hice otro con otro compañero de Argentina, con Claudio Katz, y en ese sentido estamos intentando hacer tres líneas, nos estamos enfocando en lo que nos parece a nosotros tres debates muy importantes, dos a nivel internacional y uno para nosotros a nivel regional. A nivel internacional, uno tiene que ver con el conflicto en Ucrania y intentando a buscar las diferentes voces y establecer relaciones, contacto con la izquierda de Europa de Este, que tenemos que ser honestas que hasta la guerra en Ucrania ni siquiera sabíamos que existía. No teníamos nada de contacto, no sabíamos qué partidos había ahí, y por manera de entrevistas, traducciones, no solamente hemos publicado trabajos de ellos, pero de la izquierda en Polonia, Hungría, Bulgaria, partidos de izquierda que no sabíamos que existía antes. También estamos haciendo una serie de entrevistas sobre el imperialismo hoy en día, un poco lo que había hablado en una respuesta anterior, intentando de entender cómo es el imperialismo hoy en día, y ahí sabiendo que hay un debate, pero es un debate importante. Y de hecho lo que estoy encontrando es que aunque hay puntos de diferencia, hay muchos puntos de coincidencias también. Entonces mi idea es buscar, una vez termino este ciclo de entrevistas, buscar esos puntos de comunalidades, aunque algunas veces diferentes palabras se usan, pero las conclusiones terminan siendo lo mismo. Buscar una manera de
resumir todo eso y quizás ver si hay una manera de adelantar ese debate. Y la tercera es entrevistas con partidos de izquierda en Asia sobre lo que te estoy hablando, estas tensiones que se están dando y cómo la izquierda debe confrontar eso. Entonces, links, de mi manera de entender, aporta un grano de arena en ese sentido, en ese importante diálogo que se debería dar. Dale, Federico, muchas gracias por esta entrevista. Desde ya espero que de acá a un tiempo nos volvamos a entrevistar, te vuelva a entrevistar y poder comunicarnos. Ha sido un gusto para mí, después de muchos años, volver a hablar y conversar un poco previamente y ahora en esta entrevista. Desde ya vamos a dejar en la parte inferior de cada una de nuestras redes los links para que puedan revisar Green Left, la revista también que de links que nos está comentando Federico, y evidentemente seguiremos poniendo en pie algunas otras entrevistas. Ya desde ya te tomamos esa idea, la de Tailandia, nos gustaría mucho, porque acá hay en el ánimo de la crisis misma, hay un ánimo por el tema de seguridad, de ver a Tailandia, Singapur como los ejemplos a seguir de seguridad, ¿no? En la zona de Asia. Pero en fin, muchas gracias, Federico, y nos estamos viendo para la próxima. Cuídate. Muchísimas gracias.